Toda la ciudad conectada en una sola sintonía. ¿Pelearon el ascenso? En realidad nos salvamos. Endurecer las leyes para quienes abandonan a los niños. Que la clave de la transformación social está en la educación, Carlitos. Nuestra señal llega hasta donde usted se encuentra. La reputación que ellos tienen. Obviamente en la lucha de la libertad y la democracia. Ya comienza la revista más completa de la radio. Con Carlos Flores. ¡Hola, ciudad! Bueno, han transcurrido ¿cuánto? En todo el país 43 minutos de las 10 de la mañana. Buen día, señor, joven, señorita. ¿Cómo están? Buenas madrugadas, buenas noches, buenas tardes, porque el programa lo subimos a la red y también reprisamos en la tarde aquí en Hola Ciudad. Quiero enviar un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando desde muy temprano. Iniciamos la programación de Ciudad Radio con el cafecito, sí. Bueno, y aquí en Radio Éxito Santa Cruz, precisamente iniciamos con el noticiero y otros programas más. Pero ya estamos precisamente con la revista más completa de la radio. Estamos con Hola Ciudad. Quiero enviar un cordial saludo a los amigos que nos escuchan en la ciudad de Santa Cruz capital. Sí, nosotros estamos emitiendo nuestra señal desde los estudios de Radio Éxito Santa Cruz 107.8 en Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, a la gente que nos escucha en el norte integrado y también en la ciudad de Montero lo hacen por 101.5 FM Ciudad Radio. Saludos a todos ellos, estamos en miércoles, ¿eh? Hoy vamos a hablar de muchos temas importantísimos. El tema de la nueva ley, ¿no? La 5516 y la 17, también, hay dos. Vamos a hablar del tema de la situación, cómo está en el tema político en el país. Uy, los paros están preocupantes en el tema de salud. Señoras y señores, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y mucho más. Y además vamos a tener invitados especiales. Vamos a conversar seguramente con un analista político que más adelante les voy a confirmar. Bueno, y mucho más aquí en Hola Ciudad de Radio Éxito Santa Cruz 101.7. Y también saludos a los amigos que siempre están todos los días con nosotros. Hola Ciudad. Noticias, lo que pasa en el mundo, minuto a minuto. Hola ciudad. Creo que es una mala noticia lo que a continuación le vamos a contar. Sí, definitivamente es una mala noticia. Aquí hay un titular que nos sorprende de sobremanera tan solo con leer ni siquiera la noticia, ¿eh? El gobierno de Bolivia declara emergencia energética y social. ¿De verdad tanto así estábamos? A través de una nueva normativa, que es el Decreto Supremo número 5517, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declaró emergencia energética y social en todo el territorio nacional. La medida fue emitida por el presidente Rodrigo Paz y responde a la compleja situación que enfrenta el país: inflación, escasez de dólares y desabastecimiento de combustible. Se declara la emergencia energética y social en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia ante el proceso inflacionario que vive el país y la escasez de dólares y combustibles, dice textualmente el artículo 2. Esto definitivamente es preocupante, de verdad. El nuevo decreto aprobado el 13 de enero, ya vale decir ayer, reconoce que el país enfrenta una crisis económica, financiera y social de carácter estructural, reflejada en el desabastecimiento de combustibles, el incremento de costos logísticos y la paralización de actividades productivas en distintos sectores. Este escenario ha tenido un impacto directo en el costo de vida de la población y en el normal funcionamiento de la economía nacional. Entre las principales medidas, el decreto autoriza de manera excepcional y temporal la importación, venta y comercialización de combustibles por parte de personas naturales o jurídicas privadas a precio de importación o preterminal, con el objetivo de garantizar el abastecimiento tanto en el área urbana como rural.
Se autoriza a cualquier persona natural o jurídica privada la importación, venta y comercialización de productos derivados de petróleo a precio de importación. Eso es lo que dice precisamente esta normativa. Asimismo, se dispone la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un periodo de 1 año, buscando facilitar su importación y asegurar el suministro para el transporte, la producción, la agroindustria y otros sectores estratégicos del país. ¿Qué tal ese cuadro, amigo Radio Escucha? ¿Qué tal ese cuadro? Es el peor cuadro que nos podríamos haber imaginado. No se quiera pasar con el GLB, teniendo en cuenta el tema del gas cada vez más está mermando. Me refiero al gas natural que antes exportábamos a Argentina, que ya no lo hacemos, y también a Brasil. Si no me equivoco, a Brasil en menor medida, solo yo para cumplir los tratos o los contratos que tenemos con Petrobras, Bueno, el gobierno señaló que estas medidas tienen un carácter excepcional, inmediato y transitorio. En la resolución indica que estas medidas están orientadas a reactivar el aparato productivo nacional, reducir los efectos de crisis energética y devolver certidumbre a la población boliviana frente al complejo contexto económico actual. ¿No será que se está excediendo, digo yo, el gobierno, a la cabeza del presidente Rodrigo Paz, de exagerar en estos términos? Porque esto lo que dice acá, se declara nuestro país en emergencia energética y social. Es algo grave. Si esto la gente está decodificando como debe ser, seguramente en este momento los surtidores ya están con un lleno total, las colas nuevamente, la gente va a empezar a entrar en pánico, ¿no? Y va a empezar a comprar más de lo debido el combustible, y las colas, por más que tengamos combustibles en los surtidores, igual va a faltar, y entonces esto va a generar pánico y esto se va a hacer una bola de nieve gigante. ¿Será que está utilizando los términos correctos? Bueno, ¿cuáles son las disposiciones transitorias de este decreto supremo 5517? La Aduana Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la ANH y las instituciones competentes deberán ajustar sus procedimientos internos en un plazo máximo de hasta 5 días hábiles, a partir de la publicación del presente decreto supremo, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la presente norma. El marco de libre acceso no discriminatorio a toda la infraestructura de hidrocarburos será reglamentada mediante resolución ministerial por parte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías en un plazo de hasta 15 días hábiles. Esta nueva norma se emite posteriormente al Decreto Supremo 5516, una disposición de 32 artículos que ratifica los precios de los combustibles, incrementa las transferencias sociales, eleva el salario mínimo nacional y establece un nuevo esquema de diferimiento de créditos para vivienda social y pequeños productores. Aunque parece no ha hablado nada del tema de los contribuyentes con relación al perdonazo tributario, que estaba contemplado en la anterior ley que ya fue abrogada. Esta resolución también busca contener la crisis económica, corregir distorsiones del mercado, frenar el contrabando. Bueno, ¿sabe cuánto más o menos estimaba el gobierno que se frenó? Un 40% de la oferta, y dar cumplimiento a un fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que cuestionó la diferenciación de precios en Bolivia. Bueno, algo más para finalizar todo este decreto que de verdad le mete miedo a uno, A mí me metió un poquito de miedo. El Decreto Supremo 5516 surgió como resultado de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales, como es de su conocimiento, amigo Radio Escucha, la Central Obrera Boliviana y otras más, tras una semana de rechazo al Decreto Supremo 5503 que nos regalaron en Navidad. ¿Se acuerda? Sí, claro que sí. Manifestado a través de bloqueos, hechos de violencia, divisiones entre sectores sociales y una postura firme frente a medidas consideradas perjudiciales para la situación del país, donde muchos intelectuales señalaron que habían 6 cuestiones sensibles en particular que la gente no
no estaba de acuerdo, ¿no? Y bueno, han transcurrido ¿cuánto? 54 minutos de las 10 de la mañana. Estamos aquí en Hola Ciudad de Radio Éxito Santa Cruz 107.8 y Ciudad Radio 101.5 FM para Montero y el norte integrado. Otro tema que preocupa es el tema del gas, el gas de garrafa. La distribución de garrafas de gas en el eje central del país, vale decir Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Ciudad del Alto, sigue sin normalizarse y los vecinos denuncian que deben salir a buscar el producto a las agencias, ya que los camiones no llegan a los barrios. Además, protestan por la restricción de venta de 2 cilindros por persona que estableció la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Señalan que la situación es crítica, especialmente para los comerciantes de comida que tienen pensiones o restaurantes, quienes aseguran que necesitan hasta 6 garrafas para cocinar precisamente. No obstante, necesitamos que nos vendan más garrafas. Hay que cocinar en 4 hornallas y no alcanza, dijo una mujer que se dedica precisamente a este rubro. La ANH informó que se está realizando un seguimiento y control permanente a la distribución de GLP para garantizar la entrega oportuna de garrafa a la población. Bueno, en época cuando las cosas están tranquilas, es bueno a veces tener más de una garrafa, ¿no? Y comprarse, y tener en casa varias, por si acaso, ¿no? Bueno, ojalá que esta situación pase, porque la verdad que está preocupante la situación. Han transcurrido, ¿cuánto? 56 de las 10 de la mañana. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión. En breve hay mucho más. Hacemos una pausa, ya volvemos. Fueron las noticias en tu radio. Hola Ciudad. Confía en Finilaje para seguir creciendo. Confía en Finilaje, seguir produciendo. Confía en Finilaje, mantén el movimiento. Confía en lo original, juntos movemos Bolivia. Ahora en Finilager, gana premios al instante de 20, 50, 100 y 200 bolivianos en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Además, por cada 100 bolivianos en compras, acumula cupones para participar del segundo sorteo con un total de 3 premios de 5.000 bolivianos cada uno este 24 de febrero. Para mayor información, ingresa a nuestra web www.finilager.bo. Confía en lo original y continúa ganando con Finilager. Confía en Finilaje, mantén el movimiento. Confía en lo original, confía en Finilaje. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. En coordinación con los vecinos, empresas e instituciones, seguimos avanzando en la construcción de un Montero próspero para todos, con la construcción de nueva infraestructura, equipamiento y ampliación de los centros de salud para brindarte una mejor atención. Junto a UNICEF construimos las mozafas, baños ecológicos que no necesitan agua. Reforzamos la educación con el proyecto de baños ecológicos y universales en los colegios. Invertimos en la construcción y mejora de puentes cajón que han evitado las inundaciones. Trabajamos en la seguridad ciudadana, reforzando a la policía boliviana con camionetas, equipos y materiales administrativos. Colocamos luminarias LED en los barrios de Montero. Remodelamos nuestras plazas, convirtiéndolas en verdaderos puntos de encuentro para la familia e incentivamos el deporte con la construcción de canchas polifuncionales en todos los distritos. Sigamos avanzando juntos, comprometidos con Montero, porque Montero es una gran familia. Gestión Regis Medina, alcalde. Si hablamos de educación superior, Universidad NUR te ofrece una experiencia transformadora, con programas académicos actualizados y docentes calificados. El conocimiento adquirido, las actividades extracurriculares, las oportunidades de prácticas profesionales y los programas internacionales de intercambio te convertirán en un profesional competitivo. Universidad NUR, una marca con prestigio. Voz Estudio, productora publicitaria. Somos una empresa compuesta por un equipo de profesionales expertos en comunicación corporativa y producción audiovisual. Imagen corporativa. Construimos marcas originales. Audio. Jingles, cuñas radiales y banco de locutores. Video. Spots para televisión y redes sociales. Videos corporativos, documentales y videoclips para artistas. Redes sociales. Creación, administración y gestión. Voz Estudio, productora publicitaria. Creamos soluciones
soluciones a tu empresa. Visítanos en Barrio Totaí, calle Las Orquídeas, número 100. Teléfono 721-75-323. Correo electrónico vozestudioproductora@gmail.com. También nos puede contactar por nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Voz Estudio Productora Publicitaria. Creamos soluciones a tu empresa. Aviso de trabajo. En Profimar, empresa que vende filtros, mangueras hidráulicas, cilindros, bombas y mucho más, te estamos buscando para que te unas a nuestro equipo de ventas en nuestra sucursal de Montero como vendedor. Envía tu hoja de vida o currículum por WhatsApp al 7163-5600, al 716-35600. Requisitos: experiencia en ventas, proactivo, responsable, licencia de manejar para vehículos y moto, garantía de casa propia o de un familiar. Esta es una gran oportunidad laboral. En Profimar te estamos buscando para nuestro equipo de ventas. Eres lo que escuchas. La banda sonora de tus oídos. Desde Montero, Bolivia, 101.5 FM. Ciudad Radio. Eres lo que escuchas. Radio Éxito Santa Cruz. Estamos construyendo algo mejor. Más complejo. Sofisticado. Pero con carácter. 107.8 FM. Han transcurrido ¿cuánto en todo el país? 15 minutos de las 11 de la mañana. Estamos aquí en Hola Ciudad de Radio Éxito Santa Cruz 107.8 y Ciudad Radio 101.5 FM para el norte integrado y la ciudad de Montero. Estás escuchando con Carlos Flores. Hola Ciudad. Hola Ciudad. En la NUR estamos siempre un paso adelante, por eso ahora hemos incluido nuevas carreras. Ahora usted puede estudiar Ciencias de la Nutrición, Psicología, Psicopedagogía, Redes y Telecomunicaciones y muchas otras más en Universidad NUR de Santa Cruz. Para mayor información pueden llamar al 336-3939, pueden visitar su página web, sus redes sociales o hacerlo personalmente. Universidad NUR, formando agentes de cambio hace más de 4 décadas. ¿Sus ventas han bajado? ¿Usted está preocupado? ¿Su negocio está mermando? Bueno, señor, va a tener que darle un impulso publicitario por radio, televisión y redes sociales. Bueno, acá va a necesitar piezas publicitarias efectivas y persuasivas. Va a necesitar una cuña radial, un video corporativo, un spot publicitario, los famosos reels para redes sociales. Va a necesitar una entrevista, Y si usted va a presentar un proyecto importantísimo, señor, hágalo con un video infográfico que le puede preparar Voz Estudio Productora Audiovisual. Y si usted es un artista que se está lanzando al éxito, bueno, los señores de Voz Estudio le pueden producir su videoclip a precios competitivos. Llámelos. Ellos están en el 721-75-323. Repetimos, 721-75-323. Voz Estudio Productora Audiovisual. Han transcurrido 17 minutos de las 11 de la mañana. Bueno, saludos a los amigos que nos escuchan por la tarde, buenas tardes, a los amigos por la noche, buenas noches, a los amigos de madrugada, buenas madrugadas. Bueno, agradecerles también a la gente que nos apoya en las redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en nuestro Instagram y en nuestro TikTok. Gracias por suscribirse, gracias por darle me gusta y gracias también por comentar. Muchas gracias, de verdad que estamos agradecidos con todos ustedes. Señoras y señores, hoy la programación de Radio Éxito Santa Cruz está espectacular y también de Ciudad Radio. Bueno, al mediodía tenemos las noticias, Éxito Noticias Bolivia, con la información local, nacional, internacional, con corresponsales en todo el país y en las ciudades intermedias. No se lo pierda hoy al mediodía, Éxito Noticias Bolivia. A las 14 horas, el día de hoy, tenemos la revista ATS, con Alfonso Solís y Gary Torres, dos comunicadores de trayectoria. Nos presentan esta revista y ellos desmenuzan la información, hacen un análisis exhaustivo de la noticia.
Esta noche a las 22:30 tenemos el entrevistado en cadena junto a Ciudad Radio, Radio Éxito Santa Cruz. Nos presentan el entrevistado a las 22:30 para hablar temas de coyuntura. No se lo pierda. ¿Cómo está la programación de Ciudad Radio 101.5 FM? Hoy a las 15 horas tenemos el reprise del cafecito, el programa de la mañana, de temprano. A las 17. Estás escuchando con Carlos Flores. Hola ciudad. Radio Éxito Santa Cruz. Estamos construyendo algo mejor. Más complejo. Sofisticado. Pero con carácter. 107.8 FM. En tu radio. Voz Estudio, productora publicitaria, presenta Hablemos de Música. Hoy vamos a hablar de la música afroamericana en los Estados Unidos, específicamente el jazz. Pero antes hay que hacer una parada para mencionar al ragtime, que va a ser fundamental para esta transición entre el blues y el jazz. El ragtime viene de San Luis, Missouri, y es un híbrido de varias corrientes musicales. Venimos navegando en un río que es el blues y nos topamos, por un lado, con la música como la de las marchas de John Philip Sousa. Y luego, la riqueza inagotable de los ritmos africanos. Y así, con la conjunción de estos elementos, el río llega hasta alguien como Scott Joplin, que en 1902 compone su super éxito The Entertainer. ¿Ves cómo del blues pasamos al ragtime y ahora sí llegamos a New Orleans, donde vamos a preparar un plato elaboradísimo porque va a tener swing, que es ese ritmo que suena pero con notas blues. Va a tener también la polirritmia africana y sobre todo va a tener ese ingrediente que lo define y que es una de las expresiones de libertad más grandes en la música, que es la improvisación. Y así nace un género musical completamente creado en los Estados Unidos, Made in USA, con muchos ingredientes importados, pero que ya estaban nacionalizados. Y todo esto que está pasando va a cobrar fuerza y se va a ir sofisticando con un movimiento histórico que comienza en 1919 en Nueva York, conocido como el Renacimiento de Harlem. Harlem llegan 175,000 afroamericanos con esto que se llamó la Gran Migración Negra. Personas que venían huyendo desde el sur porque estos habían sido estados esclavistas, donde la presencia del racismo hizo que sus vidas allí fueran inviables. Y lo que sucedió fue una explosión creativa que revolucionó la historia de las artes. Y en la música, el sonido esencial de este renacimiento fue el jazz. Allí en Harlem había un teatro llamado el Cotton Club, que fue una plataforma esencial para muchos jazzistas, como el pianista y compositor Duke Ellington, la cantante Billie Holiday, la reina de la improvisación vocal Ella Fitzgerald y el carismático también cantante y trompetista Louis Armstrong. Vamos a despedir este capítulo diciendo que todavía hay muchísimo más que contar, porque de aquí pasamos al rock and roll con Chuck Berry, al rock con Jimi Hendrix, más adelante al house con los DJs de Chicago y Nueva York. Del rock and roll también pasamos al rap y con este al hip hop, es decir, que la lista es larga y ya vamos a tener más tiempo para seguir conversando. Estudio, productora publicitaria, presentó Hablemos de Música.
Voz Estudio, productora publicitaria. Somos una empresa compuesta por un equipo de profesionales expertos en comunicación corporativa y producción audiovisual. Imagen corporativa. Construimos marcas originales. Audio. Jingles, cuñas radiales y banco de locutores. Video. Spots para televisión y redes sociales. Videos corporativos, documentales y videoclips para artistas. Redes sociales. Creación, administración y gestión. Voz Estudio, productora publicitaria. Creamos soluciones a tu empresa. Visítanos en Barrio Totaí, calle Las Orquídeas, número 100. Teléfono 721-75323. Correo electrónico vozestudioproductora@gmail.com. También nos puede contactar por nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Voz Estudio, productora publicitaria. Creamos soluciones a tu empresa. Radio Éxito Santa Cruz. Estamos construyendo algo mejor. Más complejo. Sofisticado. Pero con carácter. 107.8 FM. Estás escuchando con Carlos Flores. Hola ciudad. Noticias. En tu radio. En tu radio. En tu radio. Hola ciudad. Bueno, a esta hora ya estoy en el sector del entrevistado y tengo al otro lado al analista político Carlos Guevara, que nos va a acompañar y nos va a ayudar a entender la situación de la coyuntura que estamos viviendo. Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Hola Ciudad de Radio Éxito Santa Cruz y Ciudad Radio. Buenos días, gracias por la entrevista, gracias por la llamada. Carlos, por favor, coméntenos, a ver, consulta. ¿Este gobierno políticamente no está muy bien cohesionado? Esto se puede, tras el acuerdo para la abrogación del Decreto Supremo 5503, parecería que las organizaciones sociales, en particular la COP, le dobló el brazo. ¿Se podría considerar que es un gobierno débil? ¿O más bien que un gobierno que sí decidió escuchar al pueblo? Bueno, el discurso fue que querían escuchar al pueblo, por eso aprobaron. Sin embargo, hay una lectura por detrás que habría que ver exactamente cuál era la intención de la COP desde el inicio, ¿no? Porque con esto pareciera que todas las protestas, las marchas, los bloqueos, no necesariamente eran por la subida de los combustibles, sino por otros intereses que tenían en los diferentes artículos de la ley, del decreto supremo que se emitió. Entonces habría que ver, más bien hacer el análisis del otro lado, digamos, ¿no? ¿Cuál era el interés de fondo que tenía la COP desde el inicio para hacer todas esas marchas y protestas? Porque si se tiene una aprobación de un decreto donde casi todo estaba relacionado a la suba de los combustibles y se deja la suba de los combustibles, el aumento del incremento salarial, se deja sin tocar, entonces había otros de los artículos que más le interesaba a la COP más que lo del combustible. Por eso es que muchas de los bloqueos que hay en el país van a continuar, porque la gente que estaba bloqueando estaba más por el tema del combustible, que era lo más conocido, era el tema central, digamos, del decreto supremo. Sin embargo, había otras cosas más de fondo, ¿no? Entonces habría que ver exactamente, y vamos a saberlo, porque acaso cuando haya la reunión de las mesas de trabajo, vamos a saber cuáles eran los artículos que realmente le estaban entorpeciendo su interés de la COP, ¿no? Entonces, porque eso es lo que uno puede ver, independientemente que el gobierno haya dado marcha atrás en esto del decreto supremo, pero pareciera que también el gobierno lo que más le interesaba, y obviamente por la cantidad de dinero que significaba, era mantener el tema de la suba del combustible o la nivelación del precio del combustible sin subvención, ¿no? Entonces, ese es el análisis que había que hacer. Claro. Yo quiero entender, ojalá haya sido una persuasión, haya sido un diálogo sincero
porque evidentemente todos sabemos que el gobierno, ya hace años ya sabíamos, o sectores, por ejemplo, en el caso suyo, como analista político seguramente sabía que la gasolina en Bolivia era irreal el costo, ¿no? Que hay sectores que se estaban aprovechando, era muy barato, exageradamente barato, ¿no? Y sabíamos que en algún momento esto nos iba a traer consecuencias. Quiero creer que el lado de las organizaciones y de la Central Obrera Boliviana así lo entendieron, porque claro, eso no se ha tocado, la subvención se quitó nomás y ahí queda, no se toca. Los otros puntos tal vez. El tema que me preocupa también es el tema de dar vía libre a las empresas extranjeras, aprobarles, si en 15 días no le responde el Estado, ya el contrato está aprobado y vienen nomás a trabajar y por 15 años no se les puede decir nada, ¿no? Entonces, eso me preocupaba, parece que no han tocado ese tema, ojalá hayan tocado, ¿no? Lo que pasa es que esa parte, por ejemplo, es varios de los puntos que estaban en el decreto, lo que sí habría que haber hecho una revisión, y supongo que eso es lo de las mesas de trabajo, la constitucionalidad de los artículos que están en el decreto. Muchos de los artículos son anticonstitucionales, ¿no? Van en contra de la Constitución. Eso, por ejemplo, de las empresas extranjeras, está bien cerrado en la Constitución Política del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque un decreto no puede estar sobre la Constitución. Y evidentemente lo que no se hizo fue un trabajo de análisis constitucional, ¿te das cuenta? Entonces debieron artículo por artículo ver la constitucionalidad, que sí algunos analistas advirtieron, dijeron hay que hacerlo, algunos abogados, algunos constitucionalistas decían esta es anticonstitucional, es cierto, sí. Por lo tanto habría que revisar la constitucionalidad, y yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer ahora. Claro. Pero claro. Sin embargo, en el discurso del presidente que dio ayer, dejó entrever algo, ¿no? Ya vamos a ceder, vamos a sacar un nuevo decreto, pero los artículos que no entren, después lo vamos a trabajar de otra manera. Eso quiere decir que en realidad ha dado marcha atrás, claro, pero para darse un poco de respiro y un poco de tiempo, ¿no? Exacto. Ojalá que no. Ojalá, si no, eso sería simplemente postergar las medidas y los conflictos, ¿no? Carlos, ¿estás de acuerdo en que esta vez las redes sociales cumplieron su función en fin de año, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo? Porque para Navidad lanzó las medidas, este decreto supremo, que por cierto se va a abrogar, y de pronto como que intelectuales independientes de los 4 puntos cardinales del país y del mundo bolivianos empezaron a observar, oye, pero esto es inconstitucional. Pero si esto no va con la Constitución, esto tiene que aprobar solamente la Asamblea. Esto no puede ser un decreto. Entonces de ahí empezaron a cuestionar y claro, pasó Año Nuevo y ahí la COP y las organizaciones le cayeron con todo y paralizaron el país. ¿Tú crees que pasó eso? Yo creo que más bien ha habido una desinformación. Podríamos hacer un censo, una encuesta a la gente. ¿Cuántos han leído exactamente qué dice el decreto supremo? Porque el decreto supremo, todo el mundo se centró en el tema de la relación de los precios del combustible. Sin embargo, ese era un aspecto. Había muchos más de mayor profundidad. Temas, por ejemplo, impositivos, tema de importación, exportaciones, el tema de ingreso de capitales extranjeros, muchas cosas más que conllevaban el decreto. Claro. Pero la gente solo se centró en eso. Claro. Y eso contribuyó, las redes sociales, todos los medios, solo contribuyeron a alimentar más el tema del combustible, claro, que evidentemente es el que más afecta, pero todo el resto también nos puede afectar. El tema impositivo podría ser interesante para algunos, perjudicial para otros. El no revisar las grandes fortunas, por ejemplo, ¿a quién favorece eso? Claro. ¿No? Entonces, ¿quiénes tienen grandes fortunas? Y estaba en el decreto. El tema de la apertura de la importación y exportación, ¿no? Sí. Estaba en el decreto. Entonces, ¿a quién favorece o a quién ha perjudicado? El tema impositivo también, o los aranceles para los repuestos, para las llantas, etcétera, de los propios transportistas. Entonces, había mucho más cosas de fondo, claro, que podrían analizarse, y que solo se centró la discusión en el tema del combustible. Claro, porque había también esa a la que se le daba potestad al Banco Central de Bolivia para otorgar créditos o avanzar o generar créditos y todo aquello, pero eso era terrible. ¿Qué medida, Carlos,
a vos te sorprendió? O sea, ¿qué veías vos de nefasto? Algo escondido que definitivamente a Bolivia no le convenía. El tema de los capitales extranjeros, siempre hemos reclamado que debería haber una apertura para la inversión extranjera, pero claro, hay que no perder la soberanía nacional, ¿no? Entonces nosotros, si bien es cierto, vamos a aperturar o queremos aperturar el ingreso de capital extranjero, siempre tiene que ser bajo las normas nacionales y, como decían, ¿no? Mínimamente 50-50, no podemos cometer el error del pasado, que de pronto las empresas transnacionales o los inversores se llevaban el 90%, el 80%, solo quedaba un 20% para el país. No, tendríamos que ser socios estratégicos de tener 50-50. Cosas como esas, porque una cosa es aperturar ya que vengan capitales extranjeros, que evidentemente va a haber mayor oportunidad laboral porque van a invertir, van a poner centros, ¿no?, de producción, etcétera, y va a haber oportunidades laborales, pero ¿cuánto le queda al país? No es solo traer el capital, sino ver qué es lo que le queda al país. Correcto. Un tema también que me preocupa, que ahorita, por ejemplo, estamos a puertas de un conflicto en el tema del transporte público y el precio del pasaje. Y una de las promesas del gobierno era que ya subimos el combustible y ustedes tratan de mantener el pasaje en un precio accesible, el pasaje de transporte público. ¿Por qué? Porque les estamos dando arancel cero para sus repuestos, para sus llantas, para todo los insumos que necesita un microbús para funcionar. Entonces, si de pronto ahora la abroga, volvemos a que sigue el mismo precio que había antes, los aranceles siguen en el arancel que estaba antes del decreto, y entonces va a haber nuevamente una discusión de el transporte público diciendo que quieren que se suba más de lo que se ha subido el pasaje. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a haber arancel cero. Entonces, la promesa del gobierno a algunos sectores, ¿por qué los transportistas, los de transporte público y transporte pesado, no siguieron haciendo protestas? Porque había una promesa por detrás en el mismo decreto, pero ahora lo aprobó el decreto, entonces ya no hay esa promesa. Entonces, con todos los sectores que dialogó, van a volver a protestar, porque se sacaron sus cosas, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo, ¿no? Sí. Y cómo contentar también al país, porque para algunas regiones del país, algunos artículos de ese decreto les conviene, ¿no? A otros no, definitivamente. Entonces, es complicado. Una pregunta para finalizar. Yo sé que estás con la agenda apretada, Carlos. ¿Tú crees que hay una agenda por abajito, privada, entre las instituciones financieras de Estados Unidos o Estados Unidos con Bolivia ya, con el nuevo gobierno, que por eso se trató de imponer este decreto supremo 5503? Bueno, no es que haya una agenda por detrás. Lo que sucede es esto, que yo creo que la gente tiene que entender bien esto. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comunidad Andina de Fomento, todos los organismos internacionales, ¿no? Es como cualquier banco, cualquier institución financiera que necesitan las garantías. Si yo te presto algo, necesito que tú me garantices que me vas a devolver. En el caso de las personas, cuando hacen un préstamo, ponen de garantía sus casas, sus vehículos, crédito hipotecario. En el caso de un país, tiene que tener algún tipo de respaldo en oro o en cosas naturales, pero en el caso de nuestros países también tiene que tener la certidumbre política. Entonces estos organismos internacionales han vuelto a ver a Bolivia a partir de ese interés que tienen en prestarle dinero, pero por los requerimientos que tiene el propio país. Y entonces, si ellos ven que el país tiene unas características que no van acorde con sus políticas, entonces obviamente le pasan, voy a poner entre comillas, la receta. Le dicen, se tiene que hacer eso con los impuestos, se tiene que bajar el gasto público, le dan una receta, y entonces el gobierno tiene que ver cómo implementar eso para satisfacer el requerimiento de estos organismos internacionales.
ya anunció el presidente que la próxima semana están aquí. Creo que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional van a venir a negociar. Y anunció anoche una cantidad de dinero, ¿no? Exorbitante, pero claro que eso es en 5 años, ¿no? Pero los organismos internacionales ya le han comprometido ese desembolso siempre y cuando él cumpla, ¿no?, los requerimientos que ellos ponen dentro de sus políticas internacionales. Claro. La estabilidad política, económica, social, obviamente ese es el punto clave. Y no nos van a prestar un peso. Entonces, ellos tienen que ver que el mecanismo gubernamental esté acorde a sus requerimientos. ¿Por qué no le ofrecían lo mismo, o por qué no le ofrecen lo mismo a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba o a Bolivia del MAS? ¿Por qué no le ofrecían lo mismo? Porque no estaba dentro de sus requerimientos, ¿no? Claro. No estaba dentro de su forma de gobierno que ellos querían. Claro. Entonces, ahora, al entrar un nuevo gobierno, le dicen, bueno, tiene que funcionar de esta manera. Si usted funciona de esta manera, nosotros le damos los fondos. Claro. Perfecto. Bueno. A mí lo que me sorprende, y me imagino al oyente común y corriente, que también le debe sorprender, porque hace poquito fue la posesión del nuevo presidente, y en campaña, cuando estaba don Tuto Quiroga, él decía de frente, no, señores, yo voy a prestarme plata del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales. Tenemos que prestarnos plata. Y el presidente actual decía, para entonces, cuando era candidato, decía, no, nosotros primero vamos a analizar la economía del país y lo último que vamos a pensar es en prestarnos, endeudarnos, ¿no? Y mira, no ha pasado ni 2 meses, Carlos, y ya nos estamos prestando, y creo que ya nos hemos prestado. Bueno, sí, ya ha habido aprobación de 2 préstamos internacionales. Lo que pasa que era inevitable, digamos, claro. Todos sabíamos que tenía que haber un shock económico, sí o sí, en el país. Y el shock económico significaba, lo primero, quitar la subvención a los combustibles, y luego ver una medida de shock económico para que podamos estabilizar la economía del país y no seguir creciendo en inflación en el país. Entonces, eso era visible. Todos aquellos candidatos que dijeron lo contrario a eso, demagogia pura, porque sabían que cuando lleguen iban a hacerlo. Claro. Lo iban a hacer. Solo que al pueblo no le gusta escuchar eso, ¿te acuerdas? Sí, correcto. El pueblo, si tú le dices va a haber un shock económico, yo al día siguiente voy a hacer un shock económico para que salgamos de la crisis, te da miedo. Entonces le da miedo. Y entonces el pueblo votó por el que menos impacto decía que iba a haber. Claro. Y entonces, claro. Pero cuando ya estuvo en el gobierno, tuvo que aplicar el impacto que todos los otros dijeron. Claro. Tal es así que el ministro Lupo, que estaba con Doria Medina, ahora está con el presidente Paz. Entonces, ¿qué hizo? Seguir lo que ya tenían establecido, que era un shock económico en el país. Claro. Bueno, ¿cómo estará don Tuto? Me imagino que a estas alturas, bueno, seguramente ya se tranquilizó, porque bueno. Carlos, te quiero agradecer. Gracias por regalarme este tiempo. Ya te he quitado muchos minutos. Gracias y ojalá podamos charlar siempre estos temas. Hay mucho que hablar y necesitamos mucho de tu orientación. Yo sabemos que vos siempre estás siguiendo muy de cerca y te agradezco por ayudarnos a analizar este tema. Bueno, a ti, Marín, las gracias por la entrevista y bueno, vamos a estar siempre en contacto, cualquier cosa que necesite. Perfecto. Gracias, Carlitos. Estaba con nosotros Carlos Guevara, analista político. Nos estaba regalando este tiempo para analizar la situación del país, la abrogación claro, del Decreto Supremo 5503. Estás escuchando con Carlos Flores. Hola, Ciudad Radio te presenta el Top 5 de Top 40. Comenzamos con el repaso a las 5 primeras de la pasada semana con Alejandro Sanz y Ríos. Viene el 5. No me tires flores. 4. Dime que es tarde para volver. Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda y gente de zona. Dime que ya no me quieres más. Chaperone de Subway en el 3. Medalla de bronce. Ciudad Radio. Si tú quieres
Sebastián Yatra en el 4, Chaperón en el 3 y Ana Mena en el 2. Ciudad Radio. Todo 40. En sus 3 ediciones, sábado y domingo, 10 horas, 16 horas y 22 horas. Los 40. Auspiciado por Universidad NUR. Formamos agentes de cambio. Estás escuchando con Carlos Flores. Hola, ciudad. Bueno, de entrada nomás voy a comenzar el programa con el sector del entrevistado. Al otro lado de la línea lo tengo a nuestro amigo de la casa, gran amigo ya, Eduardo James Tejerina, experto en fútbol, es director general de la Escuela de Fútbol Semillero, que hoy vamos a hablar de fútbol. De entrada nomás, Eduardo, qué gusto saludarte, buen día, bienvenido a nuestra primera entrevista del 2026. Buen día, querido Carlos, igualmente, gusto saludarte y todo lo mejor, para desear los mejores deseos para vos, para tu familia y para el programa, ¿no? Para todos los oyentes, que sea un año bendecido, con mucha salud, mucho trabajo, muchas bendiciones. Igualmente, Eduardo James, que este año Vancruz salga campeón, ya, y que varios de tus jugadores les vaya muy bien en equipos internacionales y que lleguen a la selección, ¿eh? Así será, amén. Eduardo James, a ver, quería hacerte una consulta acerca del tema relacionado al tema del Mundial. ¿Cuál es tu opinión y qué está pasando? A Estados Unidos le van a quitar la sede, lo van a suspender. La FIFA puede hacer eso porque lo hizo con Rusia, lo hizo con otros países ya en décadas atrás, lo hizo con, si no me equivoco, con Sudáfrica, lo hizo con otros países. La verdad que yo veo muy difícil, ¿no? Siempre el lado de la FIFA, no olvidemos, es la organización con más afiliados en el mundo, más que la ONU. Tiene 216 países actualmente. Ya. Y bueno, Estados Unidos, en realidad, si recordamos los hechos que derivaron en el FIFA Gate, fue debido a que hubo investigaciones que el FBI de Estados Unidos determinó, y por eso fueron presos y fueron incautados cantidades muy grandes de dinero de corrupción que habían recibido los ejecutivos de la FIFA, de los diferentes continentes, Conmebol, UEFA, estuvo Joseph Blatter, aquí estuvo gente de Nicolás Leo, por el tema de que habían vendido la sede a Qatar primero, a Rusia primero y a Qatar después, 2018 y 2022. Entonces, yo lo veo muy improbable. Le dieron la sede a Estados Unidos como una manera de compensación, ¿no? Y de hecho ahí fue la elección, el sorteo. Entonces, yo veo realmente imposible que suceda eso. Ah, perfecto. Bueno, y además, vos sabés que en el realismo geopolítico, el más fuerte siempre al final se lleva la justicia o tiene la razón, ¿no? Entonces yo decía, pero claro, ahora el tema, por ejemplo, de Israel, por los temas que ya sabes, por las diferencias, por el tema de Gaza y todo aquello, la FIFA tampoco puede suspender nada, ¿no? Claro, no, yo veo difícil, ¿no? Por el tema de, como te decía, el tema del poder geopolítico, ¿no? Estados Unidos es el país más fuerte del mundo, sabemos, ¿no? El tema que hubo la intervención en Venezuela para atrapar al presidente Nicolás Maduro, pero lo vemos difícil que pueda la FIFA intervenir en este sentido, claro, ¿no? Claro. Bueno, entonces estamos nosotros pateando oxígeno, ¿no? Porque, claro, hay varios comentarios ahí, ¿no? Que cómo es posible que si la FIFA suspendió, le bloqueó partidos a la selección de Rusia y en lo anterior por temas de ética, en su momento Alemania, ¿no? No lo dejó participar, si no me equivoco, hace décadas atrás todo aquello, pero bueno, la coyuntura es diferente. Así es. El poder, la FIFA pues se inclina siempre al lado del poder, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros no tenemos en realidad más que un análisis de Estados Unidos. Habría que ver también, porque yo creo que hay que ser ecuánime, que la dictadura de Maduro desconoció todas las elecciones, ¿no? Entonces
no vamos a justificar la intervención, pero no habría otra, ¿no? 6 millones de venezolanos tuvieron que salir de su país, estaban pasando realmente situaciones muy, muy difíciles. De hecho, un jugador llegó acá a Bancruz, de José García de Venezuela, y comentó todo el calvario que tuvo que sufrir y que sufría su familia. Entonces, bueno, nadie se alegra, ¿no?, de la desgracia ajena, pero Maduro es alguien que aparentemente tiene, pues, denuncias comprobadas en su contra de que era el que lideraba un cartel de narcotráfico, los Soles, ¿no? Claro. No, es un tema aparte, además, ¿no? Es un tema que no tiene, más o menos, no habría que relacionarlo con el deporte, de todos modos, ¿no? Así es, querido Carlos. Bueno, Eduardo James, cambiando un poquito, por favor, la página. Sabemos que estás con la agenda apretada. ¿Cómo vamos con la selección? ¿Tienes alguna novedad? Creo que se cancelaron algunos amistosos, ¿no? Sí, creo que están firmes ustedes, el de Panamá o el que se canceló, y el de México. Uno va a ser en Tarija y el otro acá en Santa Cruz. Esperemos que esté pronto el estadio, que es ahorita Dios mío, el tema pendiente, ¿no? Así que, pero bueno, esperemos. Igual yo estamos apoyando ahí para que la selección juegue con público en Monterrey, en la ciudad donde yo estudié. Ya hemos puesto en contacto con gente allá del Club Monterrey y con influencers, con gente que nos pueda ayudar para que los muchachos de la selección pues jueguen con público, ¿no? Que se sientan acompañados, respaldados. Eduardo James, Vaca ya está libre, ¿no? Y creo que ya tiene luz verde para participar de la selección, sí, ¿no? Ya se reincorporó cabalmente a la concentración, está ya habilitado para volver a jugar nuevamente, y bueno, esperemos que pueda hacer nuevamente un aporte, ¿no? Bueno, era eso, Eduardo James. Quería iniciar así precisamente el programa entrevistándolo a Eduardo James Tejerina, director general de la Escuela de Fútbol Semillero, sacarle algunas palabritas respecto a los temas que ya te pregunté. Bueno, te deseo buena semana, sé que estás con actividades fuertes y a darle duro, querido Eduardo James, ¿eh? Gracias, Carlito. Igualmente, siempre lo mejor para vos, una linda semana y un buen año, ¿no? Un abrazo, Eduardo James. Gracias por el contacto, ¿eh? Un abrazo. Estás escuchando con Carlos Flores. Hola.